Bueno, el próximo lunes estará en México de visita el secretario de Seguridad, es decir, el titular de la dependencia llamada en inglés y en Estados Unidos Homeland Security, Alejandro Mayorkas. Y para hablar de ello y también para hablar de cómo un tema que aparentemente no iba a estar en la agenda de la reunión entre la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente López Obrador. Me refiero al tema del tráfico de drogas y en concreto del fentanilo, pues sí, brincó y estuvo presente en esa reunión. Le agradezco mucho que me tome la llamada para hablar de esto a nuestro estimado Javier Oliva, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias por el espacio y saludos al auditorio también. Bueno, Y al equipo si quieres, si te parece, empecemos por lo de Kamala Harris. Se había dicho que el tema iba a ser migración. Había pocas posibilidades, por lo menos así lo informó el secretario Marcelo Ebrard, de que se hablara de otra cosa, y sí se habló del asunto del fentanilo. Sí, en Estados Unidos el año pasado, de acuerdo a los datos oficiales, hubo más de 95,000 estadounidenses que murieron por sobredosis de fentanilo, legal o ilegal. Sí. Entonces este dato evidentemente gravita en los temas no solo de seguridad, sino de salud también, Pascal. Ya, así que la agenda se amplió también a asuntos de seguridad. No sabemos, digamos, si otros aspectos de este tema también se trataron, pero sí tenemos muy claro lo del fentanilo, que como bien dices, estimado Javier, preocupa a Estados Unidos. Ahora, pasando a la visita de Mayorkas, ¿qué prevés que ocurra? ¿Qué importancia tiene esta visita? Cuéntanos un poco. Bueno, cualquier visita del gabinete presidencial de los Estados Unidos siempre tiene un significado, más allá de lo protocolario. Y entonces las autoridades civiles, me parece, Pascal, y lo comparto con el auditorio, debemos de atender cuál es el mensaje de la propia visita. Es decir, viene la vicepresidenta, viene Mayorkas, el Homeland Security, el titular de la seguridad interna de Estados Unidos, y entonces, ¿cuál es la prioridad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos a partir de estas presencias? Y sí me parece que el gobierno, las áreas civiles, deben de poner un poco más de atención en esta relación, porque francamente creo que no hay un entendimiento o una comprensión respecto a las prioridades que tiene el nuevo gobierno de Estados Unidos, que no tiene menos de 6 meses que comenzó, y en esos términos, pues, sí me parece que hay una desatención de parte digamos, del gobierno mexicano respecto de cómo se tiene que tratar este tipo de temas con una nueva administración que no tiene nada que ver con lo que fue la relación con el afortunadamente expresidente Donald Trump. Claro, porque Trump estaba pues muy enfocado en el tema de migración, era lo que más le importaba. No quiero decir por ello que el tema de migración no le importe al gobierno de Biden y tan es así que puso a la vicepresidenta al frente de este tema para el diálogo con los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica y con México. Pero el asunto de la criminalidad, de los cárteles del narcotráfico y de la violencia sí que le importa al gobierno de Biden muchísimo más que al gobierno de Trump, que no parecía estar demasiado preocupado por ello. No, y además hay que recordar que la ahora vicepresidenta viene de ser senadora junior de California, y que el presidente Biden fue 4 veces senador. Es decir, de política exterior sí saben. Y esto no lo deben tomar en superficialidad las áreas civiles, insisto, de México, ¿no? Es decir, el presidente Biden tiene fácilmente 30 años conociendo la política exterior de Estados Unidos, sumando los 8 años como vicepresidente con Barack Obama. Entonces, en esos términos, sí hay que ver, Pascal, y lo comparto con el auditorio, que hay una perspectiva muy sólida, no dan pasos en falso en lo que se refiere a política exterior.
Bueno, ¿qué crees que traiga en el portafolio Mallorcas más allá de lo que se diga públicamente? Bueno, puso el tema la vicepresidenta en términos de lo que significa el tráfico de drogas, Ujú. el fentanilo, por supuesto, por un lado, y sí me parece que hay que recordar que aunque es expresidente, Pascal, sí es importante recordar que hay en la mesa del presidente de los Estados Unidos, quien quiera que sea, la posibilidad de acusar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Ujú. Y eso es muy serio porque cambiaría la dinámica, muy importante, cambiaría la dinámica de relaciones en términos de la persecución de este tipo de delitos. Entonces, sí hay que poner atención en este tipo de citas. A ver, vino el subdirector de la CIA, viene la vicepresidenta, Sí. viene Mallorcas, o sea, mejor invítame a comer y te platico más cosas. Sin duda eso ocurrirá, pero bueno, para beneficio de nuestra audiencia, estos tres hechos que has concatenado, ¿qué significa? ¿Significa que no vamos a poder como país o no va a poder el gobierno mexicano pues mantener una postura tan poco definida, déjame decirlo así, frente a la violencia de los cárteles? Digamos, comenzó el sexenio con abrazos no balazos, con atender las causas profundas pues de las diferencias sociales para así resolver el tema de la inseguridad. Esto evidentemente no ha ocurrido. Si bien, pues no, yo creo que sería difícil hablar que se ha disparado la violencia. A lo mejor no podemos decirlo así, pero sí se ha mantenido. Seguimos teniendo básicamente, o a lo mejor un poco más, la violencia que México había experimentado en años anteriores. Seguimos alrededor de 70, 80 asesinatos al día en este país y no parece haber, salvo que tú me corrijas, querido Javier, pues una estrategia distinta que la que aplicaron otros gobiernos. Bueno, aquí sí hay una diferencia muy A importante, ver. Pascal, y lo comparto con el auditorio, el desplazamiento y la creación de la Guardia Nacional. Porque ahora hay una gran diferencia en términos de que la Guardia Nacional está desplegada de manera permanente, no es reactiva, Sí. como lo fue la Policía Federal, y que desafortunadamente vimos tragedias muy graves, Ujú. pero sí creo que la Guardia Nacional sí hace una diferencia muy importante en términos de una disuasión, Ujú. en términos de un despliegue permanente Y que perdón, lo no que se quieres tuvo. decir por eso es que a pesar de ello, seguimos viendo niveles pues muy altos de violencia. Lo que pasa es que a mí me parece que el Poder Ejecutivo ha hecho su parte, pero no así el Legislativo y el Judicial. Ujú. Es decir, no han hecho la concurrencia adecuada para corresponder al esfuerzo que se está haciendo de la Presidencia de la República. Y sí, es muy triste decirlo, pero ¿qué pasa con el sistema penal acusatorio derivado de la imposición de la iniciativa Mérida, ¿no? Ujú. En donde, pues, el sistema penal acusatorio pues es conocido, y es muy lamentable decirlo, como la puerta giratoria, ¿no? En donde Claro. un delincuente tarda más en salir que en entrar. No obstante, estando detenido en flagrancia, y conocemos casos, muchos de esos. Pues sí, varios. Pues Javier, vamos a ver qué ocurre. Ojalá podamos platicar la próxima semana, ya viendo lo No, ya que... me dijiste que me ibas a No, invitar, no, mano. eso te iba a decir Eso es en después. público, ¿eh? Estoy comprometido públicamente a invitarte a comer. Ahora que termine la emisión, me comunico contigo y nos ponemos de acuerdo para irnos a comer y platicar del tema. Pero además de ello, te quisiera comprometer a ti a que volvamos a hablar aquí al aire la próxima semana, ya que se haya ido el secretario Mallorcas. Sí, por supuesto, por supuesto. Además hay que revisar las primeras planas de hoy, donde se habla de una transferencia de la responsabilidad administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, a la Defensa Nacional. Ah, pues de eso platicaremos también. Te agradezco muchísimo, Javier, como siempre, que nos tomes la llamada. Un abrazo, Pascal, con mucho gusto. Gracias, Saludos al gracias. auditorio.
Muy amable. Javier Oliva es especialista en temas de seguridad y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.